Estimados y estimadas estudiantes, te presentamos ahora una manera de introducirte en los estudios sobre las leyes de conservación, en este caso de la mecánica, que son válidos en muchas disciplinas que están relacionadas con la física. Están relacionadas con el desarrollo de tecnología y con el desarrollo de la ciencia y también con el desarrollo del pensamiento humano. No son válidas solamente en la mecánica clásica, también sirven de apoyo para el conocimiento de la mecánica cuántica y la mecánica relativista. O sea, que un ingeniero tiene que conocer algo sobre las leyes de conservación. Siempre te vamos a aclarar que estas guías no son un sustituto de tu lectura, son como un apoyo para que entre en la lectura de los textos. Te podemos recomendar alguna técnica, como por ejemplo, entrarle al video tutorial y después comparar lo que te dice el video tutorial con lo que te dice el texto. Si estás de acuerdo, qué cosas son las que amplíen detalles, que con toda seguridad lo va a hacer el texto, ampliar con más detalle. Si quieres ser un buen profesional de ciencia y tecnología, pues tienes que conocer lo básico de las leyes de conservación. Bueno, la primera ley de la conservación que vamos a abordar es la ley de conservación de la energía mecánica. Aquí es importante aclarar que no se puede dar una definición sobre energía sin que se ubique en el contexto el concepto de energía. En otras palabras, decir energía, pues tal vez para las ciencias esotéricas será suficiente, pero en el caso de ciencia y tecnología se tiene que hablar de la ciencia con su apellido. Por ejemplo, energía térmica, energía eólica, energía solar y los estudios de la ingeniería, el desarrollo tecnológico se da en la transformación de un tipo de energía en otro. Es decir, energía como concepto solamente tiene sentido en su contexto. Ya después dejemos a los Walter Mercado que hablen que en este sitio hay una gran energía, pero no define qué tipo de energía. Ya esas cosas ya no son ciencia. Le podremos llamar pseudociencia y el término pseudo significa falso. Entonces, veamos, vamos a abordarlo de la manera siguiente. Primero, de lo básico, la definición de lo que es trabajo de una fuerza constante. Entonces ahí vamos a fijarnos que nos va a relacionar dos vectores, fuerza y desplazamiento, y el resultado va a ser una cantidad escalar. Hay un producto punto ahí, como lo van a ver más adelante. Luego del trabajo de la fuerza constante, vamos a abordar qué pasa cuando la fuerza es variable. Y entonces vamos a obtener lo que llamamos el teorema general del trabajo, que va a funcionar para calcular el trabajo de cualquier fuerza. Si no sientes que significa algo para ti el concepto de trabajo, más que una formulita que aparece ahí, entonces fíjate bien, tu recibo de luz, el consumo que aparece en tu recibo de luz, que no es watt, es kilowatt hora. Ese kilowatt hora son unidades de trabajo. Por lo tanto, es un concepto que tienes que desarrollar. Y lo otro es que hay que tener claro del concepto de fuerzas conservativas.
Y ahí vamos a ver el trabajo hecho contra las fuerzas conservativas. Vamos a definir qué son las fuerzas conservativas, qué consideraciones vamos a tener a las fuerzas conservativas y cómo vamos a calcular el trabajo contra las fuerzas conservativas. Fíjense bien que hago énfasis en la palabra contra las fuerzas conservativas. No es lo mismo decir el trabajo de las fuerzas conservativas que el trabajo en contra de las fuerzas conservativas y culminar con la ley de conservación de la energía mecánica. Muchas veces se confunde con que dicen la conservación de la energía, pero la ecuación que vamos a estudiar en este caso es la conservación de la energía mecánica. Claro que de ahí se induce a la conservación de la energía en general, ¿ah? Y se va a entender mejor que la energía no se crea, ¿verdad? No se pierde, sino que se transforma. Pero para entender las transformaciones vamos a comenzar con la ley de conservación de la energía mecánica. Entonces, tenemos claro, de la ley de conservación estudiaremos 3. La conservación de la energía mecánica, la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento también se le llama momentum. Y está la otra ley, que es la ley de conservación del momentum angular. Entonces, piense bien ahí que en el momentum y el momentum angular, lo que va a cambiar son ciertas constantes y el parámetro de la velocidad y la velocidad angular. Ahí lo vamos a ver en detalle más adelante. Y vamos a comenzar observando los temas relacionados con la conservación de la energía mecánica. Es decir, ¿qué interpretamos cuando se va a conservar la energía mecánica? Y cuando no se conserva, ¿qué pasa? Es lo que tienes que tener intuitivamente al final de estudiar el concepto de trabajo y energía mecánica. Podemos comenzar a estudiar el concepto de trabajo como una relación entre dos vectores. El vector de fuerza aplicada sobre un sistema y el desplazamiento en el cual se aplicó el vector de fuerza. Ok, entonces tenemos en el esquema una fuerza externa cualquiera al sistema, el desplazamiento ahí señalado, ¿no? Y la relación de esta fuerza, que en este caso es constante, es decir, no cambia ni su módulo ni su dirección, y forma un ángulo con el desplazamiento, ¿no? Entonces el trabajo va a ser el producto escalar o producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Observen que en estos dos casos, tanto fuerza como desplazamiento, se sobreentiende que son vectores. Las unidades del trabajo son los joules, newton, metro, que son las unidades correspondientes a fuerza y desplazamiento. Entonces eso es un joule. Bueno, y entonces observamos el desarrollo matemático, transformando ahí el producto escalar, sería el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Acomodando los términos, llegamos a la conclusión de que la componente que es fuerza, que va en la dirección del desplazamiento, es la que entra en juego en el trabajo. La componente que va vertical, que sería F seno del ángulo, no entra en juego. Pueden ver ahí la demostración matemática.
Oye, y otra interpretación que nos va a ser útil en el caso de la termodinámica. Observen ahí. El trabajo también se puede entender como una gráfica, y en este caso, como la fuerza es constante, recuerden, la gráfica de la constante es una horizontal. Entonces ahí tenemos la gráfica de la fuerza constante, en este caso la componente F coseno, horizontal ahí en la gráfica, y el desplazamiento en el cual fue efectiva esa fuerza. Y entonces, relacionando el eje de las ordenadas y las abscisas, en la ordenada está la F coseno y en las abscisas el desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento, se forma un rectángulo. Y entonces ese rectángulo, su área es base por altura. La base por altura sería F coseno de teta, ¿ah?, por el módulo del desplazamiento. Y entonces volvemos a quedar en lo mismo, es que la multiplicación va a ser al final el trabajo correspondiente al resultado, al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. O sea que podemos encontrar el módulo del trabajo, lo que vale el trabajo en Joule, ¿verdad?, con la gráfica F en X con el desplazamiento. F en X sería las componentes de fuerzas que van en la dirección del desplazamiento. Pero sabemos que no solamente una fuerza va a actuar en un sistema durante un desplazamiento. Pueden estar actuando la normal, el peso del sistema y la fricción. Entonces ahí serían 4 fuerzas constantes las que van actuando en lo que se va desplazando el sistema. Entonces el trabajo neto sobre ese sistema va a ser la suma de los trabajos de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Bien, las fuerzas que actúan sobre el sistema serían la fuerza externa que forma un ángulo, la normal, el peso y la fricción, cada una con su trabajo correspondiente. Desarrollando los ángulos, la normal y el peso están perpendiculares al desplazamiento. Por lo tanto, el coseno de los ángulos de la normal y el peso dan 0. Y al final vamos a obtener, solamente hacen trabajo las fuerzas que van en la dirección del desplazamiento, o las componentes de fuerza que van en la dirección del desplazamiento. El caso particular de la fricción, además de ir en la dirección del desplazamiento, va en sentido opuesto al desplazamiento, por lo tanto sus ángulos son 180 grados y el coseno de 180 es negativo. Entonces por eso la fricción aparece con un trabajo negativo. La otra componente que va a favor del desplazamiento va a tener un trabajo positivo. Bueno, ahí tenemos la gráfica. Y en la gráfica ahí representamos el rectángulo en el lado positivo de la fuerza haciendo trabajo positivo. Y la fricción aparece en el lado negativo de la fuerza, de la F coseno. Y por lo tanto, la gráfica del trabajo de la fricción va en la parte negativa de la gráfica, o sea, en la parte negativa de la ordenada. Bueno, vamos a tener una conclusión importante. Fíjense bien
que en este caso el trabajo de F coseno, ¿verdad?, es mayor que el trabajo de la fricción. Por lo tanto, allí el sistema no está en equilibrio y entonces va a estar acelerado. Y recuerden, si el trabajo está acelerado, entonces va a aumentar la velocidad. Si estuviera desacelerado, entonces en ese caso la rapidez va a ir disminuyendo. ¿Ya? ¿Y esto en qué nos importa en la vida diaria? Fíjense bien una cosa y lo vamos a ver en la parte cuando lleguemos a hacer los ejercicios. Fíjense bien que conociendo el coeficiente de fricción y el desplazamiento, podemos predecir a qué velocidad iba un vehículo antes de detenerse durante un accidente que metió los frenos del vehículo, como se dice en el lenguaje popular. Y por eso los policías, cuando toman el croquis, es importante tomar la distancia donde están marcadas las llantas, porque con esa información de la distancia que está marcada las llantas, más conociendo el tipo de superficie en que frenó el vehículo y el peso del vehículo, podemos decir que iba a tanta velocidad, porque se supone que se detuvo al final del frenazo, ¿verdad? Y entonces me puede decir que este venía a una alta velocidad o a una baja velocidad. Pero vamos a entrar en los mejores detalles cuando lleguemos a la parte de los cálculos. Aquí se los mencionamos para que miren que esto tiene su importancia en la vida, a conocer sobre trabajo y energía mecánica. ¿Qué pasa cuando la fuerza es variable? Cuando la fuerza es variable puede variar de muchas maneras. Por eso representamos la gráfica de F coseno de teta contra X con una curva. Y esos rectángulos se ponen así, de esa manera, para que se den una idea de que el trabajo es una gráfica. Y cuando tenemos una fuerza variable, pues vamos a trabajar con varios rectángulos infinitesimales, ¿no? Y entonces el área de un rectángulo infinitesimal sería la base por la altura. Y entonces en la base vamos a tener un diferencial del desplazamiento, un dx. Y en la altura va a estar una fuerza, una magnitud de fuerza por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, si queremos el diferencial de trabajo, sería multiplicar la altura por la base, que sería F coseno de teta por el dx. Y al final el diferencial de trabajo se puede expresar como el equivalente de un producto punto del vector de fuerza y el vector diferencial de desplazamiento, F punto de X. Se sobreentiende que cuando decimos F punto de X, estamos hablando de dos vectores, ¿verdad? Ok, ese es el diferencial. Pero si queremos conocer el trabajo total, pues vamos a tener que sumar los diferenciales con un integral, ¿verdad? Y recordemos el concepto de integral, que es el área bajo la curva. Y entonces el área bajo la curva, pues que va a ser el trabajo. Y como es variable, lo calculamos con un integral. Y entonces vamos a tener el trabajo desde la posición 1 hasta la posición 2, va a ser la integral desde x1 hasta x2
la integral de f punto de x, un producto punto. Bueno, entonces ese sería el trabajo de una fuerza variable. Y a este también se le conoce como el teorema general del trabajo. ¿Por qué se le llama general? Porque con él podemos calcular el trabajo de cualquier fuerza, sea constante o sea variable, conociendo el comportamiento de la fuerza. Ahora vamos a añadir más detalle a la relación entre el trabajo y la velocidad que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si tenemos el caso de una fuerza que no está en equilibrio, decíamos en dinámica que si la fuerza no está en equilibrio, entonces el sistema tiene una aceleración, ¿va? Y aparece la fuerza inercial, masa por aceleración. Entonces, ¿va? Si nosotros queremos conocer el trabajo de esas fuerzas que no están en equilibrio, o sea, la integral de la suma de fuerzas punto de x, pues lo podemos desarrollar. El de x va en la dirección del desplazamiento, ¿no? Y si va de una posición 1 a una posición 2, el sistema, y tiene una velocidad en la posición 1 y una velocidad en la posición 2 que es diferente del módulo de la velocidad, entonces podemos calcular el trabajo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, como ya sabemos que la suma de fuerzas es masa por aceleración, porque son fuerzas que no están en equilibrio, pues vamos a sustituir masa por aceleración. En este caso, ¿verdad? Como la masa y la aceleración son constantes, salen del integral y solo nos queda el desplazamiento dentro del integral, el diferencial de desplazamiento que va desde x1 hasta x2. De cinemática, recordamos la expresión de la rapidez en función de la posición y despejamos ahí el módulo de x final menos x inicial y lo sustituimos en lo que tenemos del teorema del trabajo para este caso. Al final vamos a obtener que ese trabajo para esa fuerza que no esté en equilibrio va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Oye, eso nos da una información importante, porque nos da más sentido al concepto de trabajo. Fíjense bien, si la velocidad aumenta, si la rapidez aumenta, el trabajo va a ser positivo. Si la velocidad no cambia, entonces los términos 1/2 de m por la velocidad al cuadrado van a ser iguales y uno positivo y uno negativo se hacen cero. Entonces el trabajo va a ser cero si la rapidez no cambia. Y el otro caso, si la rapidez disminuye, pues el resultado va a ser un trabajo negativo. Ahí tenemos una información que podemos sacar de la relación trabajo y velocidad con el concepto de energía cinética. La energía cinética será la relación de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, o 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, que sería más adecuado. Fíjense bien. ¿Por qué sería más adecuado decir rapidez al cuadrado? Porque el resultado del trabajo es una cantidad escalar. Y la velocidad es un vector. Entonces es más adecuado decir rapidez en el caso de la energía cinética, porque se trabaja con los módulos de los vectores. Hay otras consecuencias que vamos a observar
a la hora de los ejercicios entre la relación de trabajo y energía cinética. Por el momento quedemos con eso. Si aumenta la energía cinética, el trabajo es positivo, ¿no? Si es cero, la energía cinética no cambia, si el trabajo es cero. Y si el trabajo es negativo, la energía cinética disminuye. Una herramienta poderosa para analizar fenómenos de una manera más sencilla es el concepto de las fuerzas conservativas. Entonces debemos claro que es una fuerza conservativa. Vamos a verle dos condiciones a la fuerza conservativa. Primero, que el trabajo hecho contra las fuerzas conservativas no se pierde. Si usted agarra un borrador y lo mueve sobre una mesa horizontal, el borrador no se va a mover de la posición final. Pero si levantan el borrador en el aire y lo sueltan, ese trabajo hecho contra el peso del borrador lo vamos a volver a reflejar en una velocidad con la que choca en la mesa donde se levantó, es decir, una energía cinética. Es decir, ese trabajo hecho contra el peso del borrador, ¿verdad?, queda, entre comillas, almacenado y se libera y obtenemos luego energía cinética cuando llegue el borrador a la superficie de la mesa. Entonces, esa es una condición para decir que una fuerza es conservativa o no. La otra condición es que podemos mover el borrador, jugar como el avioncito, dejarlo caer desde la misma altura, y nosotros en nuestra experiencia cotidiana sabemos que eso no va a afectar la velocidad con que va a llegar el borrador a la mesa. Es decir, que el trabajo hecho contra la fuerza peso no depende de la trayectoria, va a depender de la posición inicial y la posición final. Entonces, si cumple esas dos condiciones, es una fuerza conservativa. Aquí en la física general 1 vamos a estudiar dos tipos de fuerza conservativa. Una es el peso y la otra es la fuerza elástica. Y ahí se les dice una sugerencia que pueden hacer un pequeño experimento casero, ¿verdad?, para que quede claro las dos condiciones para decir si la fuerza es conservativa. Si no la cumple, no es conservativa. Entonces todos conocemos de nuestra experiencia de toda la vida que entre más alturas se eleva un sistema, con más rapidez va a caer en la superficie sobre la cual se encuentra. Pero ahora vamos a hacer una demostración teórica a través del teorema general del trabajo. Entonces vamos a poner unas condiciones. Vamos a calcular el trabajo contra el peso. Es importante recalcar que es contra el peso, no es el trabajo hecho por el peso, sino el trabajo hecho contra el peso. Y para poder hacer un trabajo contra el peso necesitamos una fuerza externa. Y para hacer la demostración más fácil de entender, le vamos a poner la condición de que vamos a levantar un bloque desde una altura y⁻₁ hasta una altura y⁻², con rapidez constante. Es decir, no hay aceleración. La suma de fuerza va a ser cero. Van a estar equilibrados la fuerza externa y el peso del bloque. Por lo tanto, la fuerza externa va a ser igual al peso, mg, como le decimos. Entonces aplicamos, como el trabajo hecho contra el peso, el que queremos saber, pues entonces hacemos el planteamiento del producto punto, fuerza externa, punto, desplazamiento, el diferencial de desplazamiento. Como la fuerza externa en su módulo es equivalente al peso,
pues luego lo sacamos del integral y solo nos va a quedar el diferencial del desplazamiento que se plantea en este caso como dy, desde y1 el integral hasta y2, una integral facilísima. Si eso lo hubieran planteado en los exámenes de matemática, todo el mundo fuera becado, ¿verdad? Entonces el integral de dy es y. Y entonces, al final, el trabajo hecho contra el peso va a ser igual a la masa por g por la altura final, menos la masa por g por la altura inicial. A esa cantidad mgy se le conoce como energía potencial gravitacional. Y por lo tanto, eso nos va a dar una medida de la velocidad con que llegaría a la superficie, pero ya eso es otra historia que vamos a ver más adelante. Por el momento estamos midiendo ese trabajo hecho contra el peso. Siempre las unidades son Joule, Newton por metro. Ahora vamos a hacer mención de otra fuerza variable que es muy importante reconocer sus cualidades, que es la fuerza elástica. La fuerza elástica, también conocida como ley de Hooke, en lo cual vamos a aclarar que la ley de Hooke no es en realidad una ley física, porque no se cumple siempre. Sería más bien llamarla la pseudo ley de Hooke. Y vamos a explicar por qué. Una ley física se tiene que cumplir siempre en cualquier situación, como por ejemplo la ley de interacción eléctrica. La fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia entre las cargas. Eso se va a cumplir siempre, en cualquier lugar del universo, a cualquier temperatura. Por ejemplo, ¿verdad? Cualquier presión no le afecta las presiones, no le afectan las alturas. Siempre se va a cumplir cuando haya dos cargas. ¿Ok? Pero la ley de Hooke, ¿verdad? Por mucho que estiremos un resorte, va a haber un momento en el cual el resorte ya no va a volver a su estado inicial, es decir, va a perder su elasticidad y va a quedar deformado. Por lo tanto, esta ley que llaman a la ley de Hooke no es en realidad una ley física, ¿verdad? Pero lo que nos interesa conocer de ella es que entre los límites de elasticidad, es decir, cuando el resorte se deforma y vuelve a su estado original, hay un comportamiento que nos interesa estudiar. Y es que ese comportamiento, esa fuerza elástica del resorte, cuando lo comprimen o lo estiran, es directamente proporcional a lo que se comprime o a lo que se estira. Y esa constante se representa con K, es decir, que dependiendo de lo suave o rígido del resorte, así va a ser la constante del resorte, que le vamos a llamar en este caso la constante K o constante elástica del resorte, cuyas unidades van a ir nada en Newton sobre metro. Y entonces, sea que se comprima o sea que se estire el resorte, esa fuerza es directamente proporcional a la elongación del resorte. Es decir, la elongación es lo que se estiró o comprimió el resorte. Ahora, esta pseudo ley de Hooke se representa con un signo menos. Y así, la fuerza elástica es igual a menos K por la elongación. Y ese menos
lo que indica es que esa fuerza elástica se va a oponer a la deformación. Es decir, que si se estira el resorte, la fuerza elástica tenderá a comprimirlo, es decir, a volverlo a su estado original. Y si se comprime el resorte, la fuerza elástica se opondrá a esa compresión. Entonces, comprendiendo lo que significa el signo menos en ese comportamiento de la fuerza elástica, entonces podemos resumirlo en la grafiquita que aparece ahí. Entonces, en las ordenadas aparecen las fuerzas cuando se estira en la parte positiva y cuando se comprime en la parte negativa. Y la fuerza elástica va a apuntar siempre en dirección al lugar donde el resorte está en reposo. Es decir, el resorte en reposo es que no está ni estirado ni encogido el resorte. Bueno, entonces eso es por el momento lo que vamos a decir sobre este comportamiento de la fuerza elástica, que obviamente es variable y varía en una forma lineal, porque la variable en este caso será la elongación y el exponente de la elongación es 1. No es cuadrado ni cúbico, ¿verdad? Es un comportamiento lineal el que tiene la variable de la elongación, que se representa en este caso con la letra X. Hay algunas veces que se representa como delta X, ¿verdad? Pero si hacemos la X inicial en el lugar del reposo del resorte, pues entonces tendremos ahí como lo tenemos representado. La fuerza elástica igual a menos K por X. Ahora si aparece un delta X, pues será el caso en que parte de una elongación fuera del equilibrio, ¿verdad? Fuera de donde está el resorte en reposo, que sería la X1, X inicial, y va a una X final diferente de esa X1. Que la nombraríamos X2. Y entonces eso sería únicamente la aclaración, que cuando hay una X, es que la X inicial es 0. ¿Y cuando hay un delta X? Cuando ya no se parte de 0. Y entonces sí hay que tomar en cuenta la posición inicial y la posición final del resorte. Ahora vamos a hacer mención de otra fuerza variable que es muy importante reconocer sus cualidades, que es la fuerza elástica. La fuerza elástica, también conocida como ley de Hooke, en lo cual vamos a aclarar que la ley de Hooke no es en realidad una ley física, porque no se cumple siempre. Sería más bien llamarla la pseudo ley de Hooke. Y vamos a explicar por qué. Una ley física se tiene que cumplir siempre, en cualquier situación, como por ejemplo la ley de interacción eléctrica. La fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia entre las cargas. Eso se va a cumplir siempre, en cualquier lugar del universo, a cualquier temperatura. Por ejemplo, ¿verdad? Cualquier presión no le afecta las presiones, no le afectan las alturas. Siempre se va a cumplir cuando haya dos cargas. ¿Ok? Pero la ley de Hooke, ¿verdad? Por mucho que estiremos un resorte, va a haber un momento en el cual el resorte ya no va a volver a su estado inicial, es decir, va a perder su elasticidad y va a quedar deformado. Por lo tanto, esta ley que llaman a la ley de Hooke
no es en realidad una ley física, ¿verdad? Pero lo que nos interesa conocer de ella es que entre los límites de elasticidad, es decir, cuando el resorte se deforma y vuelve a su estado original, hay un comportamiento que nos interesa estudiar. Y es que ese comportamiento, esa fuerza elástica del resorte, cuando lo comprimen o lo estiran, es directamente proporcional a lo que se comprime o a lo que se estira. Y esa constante se representa con K, es decir, que dependiendo de lo suave o rígido del resorte, así va a ser la constante del resorte, que le vamos a llamar en este caso la constante K o constante elástica del resorte, cuyas unidades van a ir dadas en newton sobre metro. Y entonces, sea que se comprima o sea que se estire el resorte, esa fuerza es directamente proporcional a la elongación del resorte. Es decir, la elongación es lo que se estiró o comprimió el resorte. Ahora, esta pseudo ley de Hooke se representa con un signo menos. Y así, la fuerza elástica es igual a menos K por la elongación. Y ese menos lo que indica es que esa fuerza elástica se va a oponer a la deformación. Es decir, que si se estira el resorte, la fuerza elástica tenderá a comprimirlo, es decir, a volverlo a su estado original. Y si se comprime el resorte, la fuerza elástica se opondrá a esa compresión. Entonces, comprendiendo lo que significa el signo menos en ese comportamiento de la fuerza elástica, entonces podemos resumirlo en la grafiquita que aparece ahí. Entonces, en las ordenadas aparecen las fuerzas cuando se estira en la parte positiva y cuando se comprime en la parte negativa. Y la fuerza elástica va a apuntar siempre en dirección al lugar donde el resorte está en reposo. Es decir, el resorte en reposo es que no está ni estirado ni encogido el resorte. Bueno, entonces, eso es por el momento lo que vamos a decir sobre este comportamiento de la fuerza elástica, que obviamente es variable y varía en una forma lineal, porque la variable en este caso será la elongación y el exponente de la elongación es 1. No es cuadrado ni cúbico, ¿verdad? Es un comportamiento lineal el que tiene la variable de la elongación, que se representa en este caso con la letra X. Hay algunas veces que se representa como delta X, ¿verdad? Pero si hacemos la X inicial en el lugar del reposo del resorte, pues entonces tendremos ahí como lo tenemos representado. La fuerza elástica igual a menos K por X. Ahora si aparece un delta X, pues será el caso en que parte de una elongación fuera del equilibrio, ¿verdad? Fuera de donde está el resorte en reposo, que sería la X1, X inicial, y va a una X final diferente de esa X1, que la nombraríamos X2. Y entonces eso sería únicamente la aclaración, que cuando hay una X, es que la X inicial es 0. ¿Y cuando hay un delta X? Cuando ya no se parte de 0. Y entonces sí hay que tomar en cuenta
la posición inicial y la posición final del resorte. Vamos a hacer la demostración del trabajo hecho contra la fuerza elástica. Entonces, para esta demostración vamos a tener la representación del resorte moviéndose a velocidad constante entre la posición inicial x1 y la posición final x2. Para eso se tiene que implementar una fuerza externa a la cual se va a oponer la fuerza elástica. Como va a velocidad constante, entonces la suma de fuerzas en X va a ser 0, no hay aceleración y por lo tanto la fuerza externa va a ser igual a K por X. Ahora vamos a implementar el teorema general del trabajo. Entonces el trabajo para llevar esa masa que está unida al resorte de la posición 1 a la posición 2 va a ser igual al integral desde x1 hasta x2 de la fuerza externa punto un diferencial de desplazamiento. Desarrollamos la integral y entonces eso va a ser igual al integral desde x1 hasta x2 del módulo de la fuerza externa por el módulo de x por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Como el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza externa apunta hacia la derecha, entonces el ángulo entre los dos es 0 grados, como está reflejado ahí. Eso va a ser igual, hacemos la integral desde x1 a x2, como la fuerza externa ya definimos que es igual a K por X, la sustituimos, la constante K sale del integral y queda por lo tanto el integral la variable X de X, o sea, la variable X que viene de K por X por el diferencial de desplazamiento. Entonces queda planteado la integral de x1 hasta x2 de x de x. Haciendo el cálculo del integral, sustituyendo los límites, entonces finalmente vamos a obtener 1/2 de k x2 al cuadrado menos 1/2 de k x1 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza elástica cumple los requisitos de ser una fuerza conservativa. De este resultado podemos observar que el trabajo hecho contra la fuerza elástica depende de la posición inicial y la posición final y no depende de la trayectoria, como habíamos definido las características, las cualidades de una fuerza conservativa. Entonces definimos que la cantidad 1/2 de k x al cuadrado es lo que vamos a llamar energía potencial elástica. Podemos interpretarlo gráficamente como aparece ahí reflejado. Al triángulo formado por el área de la base x2 y la altura kx2, le quitamos el área del otro triángulo más pequeño, como pueden ver en la figura. El otro triángulo más pequeño, la base será la que forma entre el origen y x1, y la altura, la coordenada kx1. O sea, a un triángulo grande cuya base es x2, le restamos el triángulo pequeño cuya base es x1. Se puede interpretar así gráficamente. Y ahí tenemos sombreada el área bajo la curva
Que en este caso la curva será la línea que está acotada por X1 y X2. Ahí tenemos el área sombreada. Ese sería el trabajo demostrado gráficamente. Entonces vamos a resumir todo con lo que vamos a denominar el teorema del trabajo y la energía mecánica. Entonces vamos a tener tres tipos de energía mecánica: la energía cinética, la energía potencial elástica y la energía potencial gravitacional. Estamos considerando el peso y la fuerza elástica como fuerzas conservativas. Entonces, por exclusión, dejamos dentro del integral del teorema del trabajo las fuerzas no conservativas. Y nos planteamos, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual al integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de las fuerzas no conservativas, punto de x vector, igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitacional más la variación de la energía potencial elástica. Entonces, ahora podemos ver una consecuencia, un corolario de lo que acabamos de plantear. Si las fuerzas no conservativas no realizan trabajo o no existen en el sistema, fíjense dos casos. Una es que no realice trabajo, es decir, que las fuerzas no conservativas pueden estar en 90 grados con el desplazamiento, no van a realizar un trabajo mecánico considerando la definición que dijimos. O también puede ser que no existan las fuerzas no conservativas. Entonces, en ese caso, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. O sea, que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial más la energía potencial elástica inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final más la energía potencial elástica final. Según sea el caso, se va a acomodar los términos, ¿verdad? Pero siempre considerando las posiciones iniciales y las posiciones finales. ¿Y qué pasa con la trayectoria? Bueno, pues por eso es la definición que tenemos de las cualidades de las fuerzas conservativas, que su trabajo hecho contra ellas depende de la posición inicial y la posición final. Ahora, ¿por qué nos tomamos la molestia de hacer estas demostraciones? Quizás en otros cursos, en educación media, solamente se les dijo, esta es tal tipo de energía mecánica, pero estamos haciendo la demostración porque dentro de su formación de ingeniero se les tiene que inculcar un pensamiento científico, y en el pensamiento científico lo que se dice se demuestra. Y hemos demostrado de dónde aparecen los términos que vamos a utilizar en nuestros ejercicios.